¿Han conocido alguna vez alguna persona cercana a ustedes que haya vivido y haya despertado de un coma? ¿Por qué las mascotas se quedan al lado de la tumba por días de la persona que murió? Y hay mucha gente que vuelve del coma y busca cambiar su vida porque tiene experiencias sobrenaturales que le cambian la vida, porque Dios tiene formas de tratar con la persona. Escúcheme. Sí, es que hay personas que la han enterrado así. Y escúcheme, y hay muchos que los declaran muertos. Y hay personas que los declaran muertos. ¿Sí hay? Bueno, escúcheme, los declaran muertos. Imagínense el terror de una persona que escucha que lo van a enterrar y no puede hacer nada, y la medicina y los médicos lo revisan y dice está muerto, pero la persona está viva. Ahora hay casos, escúcheme, hay casos, averígüenlo, hay casos donde después que exhuman personas, ven aruños porque la persona la enterraron viva, porque hay estados donde el hombre está aquí y no está aquí. ¿Han conocido alguna vez alguna persona cercana a ustedes que haya vivido y haya despertado de un coma? Quiero que respondamos si realmente el alma de una persona cuando está en coma está ahí o no está ahí. Quiero responder preguntas a la luz de la Biblia sobre todo lo que puede pasar o pasa cuando una persona está en coma. ¿Qué es lo que pasa en el mundo espiritual? ¿Qué pasa alrededor de esa cama? ¿Qué pasa en la habitación? ¿Qué pasa con los familiares que están afuera o los que están clamando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, aquí se está hablando de que mientras una persona está en coma, el cuerpo está apagado, pero su espíritu está presenciando, viendo y escuchando cosas más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Porque nosotros vemos a una persona en coma y usted limita todo lo que está mirando en la cámara. Porque eso es lo que está viendo. Porque eso es lo que está viendo, correcto. Entonces, como usted está viendo que la persona está conectada a aparatos y está inconsciente, o está escuchando que el médico le está diciendo que esa persona está y no está, o que no se sabe, hay una incertidumbre de qué va a pasar con esa persona, entonces nuestra fe se limita a lo que vemos y a lo que escuchamos. Entonces, ¿por qué personas que despiertan del coma empiezan a contar cosas difíciles de creer? No sé si ha escuchado que personas que han despertado del coma, hasta hay películas. De hecho, hay una película que se llama Coma, no sé si la han visto. Sí. Si no la ha visto, véala. Coma. Entonces, hay gente que ha despertado de un coma y empieza a contar cosas difíciles de creer para la razón. Entonces, la ciencia, voy a leerles acá qué dice la ciencia sobre el coma. La ciencia dice que aunque el cuerpo esté inmóvil, el cerebro puede seguir activo, pero la Biblia sugiere algo mucho más profundo. Y hoy vamos a tratar de ver aquí, a la luz de la Biblia, pero también cruzándolo con lo que dice la ciencia, qué pasa con una persona cuando está en coma. Algunas personas dicen que no está respirando porque está conectado a un aparato, a un ventilador, o no hay esperanza para esa persona. Pero todo lo resumimos a la parte física. Y resulta que yo quiero que empecemos a entender hoy, para partir desde ahí, que el mundo espiritual no se limita a cómo esté la parte física. Porque si la parte física está apagada, el espíritu sigue activo. El espíritu sigue vivo. La parte física no limita la parte espiritual. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que ocurre en ese estado, ¿verdad?, podría ser más real que lo que usted está viendo. Y eso es lo que muchas personas desconocen. Y la ciencia tampoco puede explicar. Pero la pregunta, y quiero que abran la Biblia porque vamos a leer en Eclesiastés, porque la pregunta que va a sacudir el alma aquí es esta. Y esta es la pregunta con la que vamos a empezar este estudio de hoy. ¿Qué pasa cuando el cuerpo calla pero el espíritu sigue existiendo? Ejemplo, un coma puede durar 3 días o puede durar 10 años. 10 años. Ejemplo, puede durar 5 años. Hay un caso de un árabe, el hijo de un árabe millonario,
que duró años. Duró 22 años. Sí, Príncipe. un príncipe, en coma. Pero ¿quién se preguntó qué sucedía con su alma, con su espíritu, esos 22 años? Por eso es que este tema es importante que usted lo conozca, porque si nosotros tenemos respuestas para el que está atravesando situaciones incomprensibles, porque todo está en la palabra. Entonces el coma tenemos que analizarlo empezando con esta pregunta: ¿qué pasa cuando el cuerpo calla pero el espíritu sigue existiendo? Y vamos a leer lo que dice Eclesiastés capítulo 12 versículo 7, y dice lo siguiente: y el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eclesiastés 12, 7. Repito: y el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué significa? Que tú no eres tu cuerpo. ¿Qué dije? Que yo no soy mi cuerpo. Yo no soy mi cuerpo. Si nosotros fuésemos el cuerpo, entonces cuando una persona muere, se acabaría todo. Pero dice la palabra que el alma es eterna. ¿Por qué? Porque dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y está diciendo: el polvo vuelve a la tierra. El cuerpo se descompone, pero a ese no es el fin. Ese no es el fin. Entonces, vamos a tratar de descifrar este misterio. Y para eso voy a tratar de llevarlos a esa situación que pasa con algo que se llama el cuerpo fantasma, el miembro fantasma, perdón. ¿Qué es el miembro fantasma? Personas que han sido amputadas de una pierna o de un brazo, pero hay momentos donde sienten que les pica la pierna, que le cortaron, que no está. Y a eso se le conoce como el miembro fantasma. Y miren lo tremendo de esto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede entonces? Si la pierna no está, porque una parte de su alma, de su ser, de su mente, de su conciencia, sigue sintiendo que esa parte está, que puede rascar, puede picar, puede molestar, si la parte física no está. Y para usted poder entender eso, tiene que ir a lo que dice la Biblia, y vamos a ir a 1 Corintios 15, 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Siga leyendo. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Parece ahí. Entonces la Biblia está diciendo que hay diferentes tipos de cuerpo. Sí. Un cuerpo de carne y un cuerpo celestial. ¿Vamos bien acá? Amén. Entonces escúcheme. Cuando usted entiende esto, entonces, ¿qué pasa en esa frontera? ¿Cuál es la frontera? Donde está una persona que está en coma. Ni está viva, Y está muerta. ni está muerta. Obviamente está viva porque respira, pero no está fluyendo, funcionando en la normalidad de la vida. Esa persona está ¿dónde? Está ¿cómo? Está ¿qué está pasando con él? Entonces, el cuerpo físico está conectado a equipos, está conectado a tubos, está conectado a aparatos que lo mantienen respirando. Pero ¿y el otro cuerpo? Vamos a ver qué es lo que pasa. Porque cuando usted entienda esto, va a darse cuenta que todas las respuestas están en la palabra de Dios y que vale la pena servir al Señor, porque nosotros Amén. estamos seguros en Cristo. Denle un aplauso a Dios porque nosotros estamos seguros en Cristo. Amén. Entonces, voy a explicar, vamos a empezar con el primer punto. El cuerpo puede detenerse, pero el espíritu no. El cuerpo puede detenerse, pero el espíritu no.
El corazón se puede detener, pero el espíritu no. La sangre puede dejar de fluir, pero el espíritu no. Muchas cosas físicas pueden dejar de fluir, pero el espíritu no. Entonces acabamos de leer Eclesiastés 12:7, que dice que el polvo vuelve a la tierra, el cuerpo se descompone. Cuando entierra a una persona, el cuerpo se descompone, pero el espíritu vuelve a Dios. Entonces este versículo nos revela una verdad muy profunda, y es eso, de que hay una parte de nosotros que sigue conectada con Dios. La muerte no la puede destruir. Y para entender esto, usted tiene que ir a las palabras de Jesús en Mateo capítulo 10. Esas palabras de Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 28, tienen que llamarnos a reflexión, porque Jesús dice ahí, escucha, Milton, Ingrid, Brayerlin, todos aquí, escuchen lo que las palabras de Jesús. Dice: no teman a quien puede matar al cuerpo, pero más nada puede hacer. Teman a aquel que después de matar el cuerpo, ¿qué puede hacer? Puede matar el espíritu. ¿Puede qué? Léalo duro, Freddy. Puede destruir el alma. Puede destruir el alma. Entonces, del otro lado hay una autoridad que gobierna de este lado y gobierna del otro lado, que tiene autoridad sobre todo. Por eso que la Biblia dice que al nombre de Jesús se doblará toda rodilla, de lo que está arriba, de lo que está abajo y de lo que está debajo. Porque nosotros no servimos a cualquier Dios, nosotros servimos al único Dios verdadero, al que tiene poder sobre todo, al que gobierna sobre todo, y aún sobre la muerte, y sobre todo Él gobierna. Entonces Él dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Entonces, cuando una persona está en coma, el diablo está esperando que esa persona muera. Pero si esa persona está en Cristo, el diablo no puede tocar esa alma. No puede. Pero si esa persona, Dios la tiene viva y no ha conocido a Cristo, hay gente orando por la salvación de esa alma. Y hay gente que entra en coma porque Dios tiene propósitos. No solamente porque hay accidentes o circunstancias, porque dice la palabra de Dios que Jehová cumplirá su propósito en nosotros. Entonces, entender lo que sucede cuando el cuerpo queda inmóvil, ¿verdad? Es impresionante, porque el cielo no interpreta estados físicos de la misma manera que lo interpretamos nosotros. Ejemplo, nosotros vemos un accidente y una persona entra en coma y de una vez cae el caos. Pero el cielo, el mundo espiritual, interpreta lo que está sucediendo con el alma, no con el cuerpo. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, yo no sé si Brayerlin tiene la versión de la Biblia, la versión española de 1569. Sagradas Escrituras de 1569. Porque hay un versículo ahí que está en Hechos, y esa versión me gusta mucho, que está en Hechos capítulo 20, versículo 9 y 10. Voy a leer lo que dice la Reina Valera, y después si Brayerlin encuentra la versión que estamos buscando, si no la leo yo acá. Hechos 29 dice: y un joven llamado Eutico, escuchen esto, porque el hijo de la hermana Antonia cayó de un séptimo piso. Y duró 3 meses inconsciente. Tres meses en coma. Pero escuchen lo que pasó a 1569. Pero escúchenme, el hijo de ella cayó de un séptimo piso y quedó 3 meses en coma. Pero aquí en la Biblia hay un caso parecido, desde un muchacho que cayó desde una ventana en medio de un servicio, y dice que un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó de un 3er piso abajo. O sea, el de Antonia cayó del 7º, Eutico cayó de un 3º. Igual, de un 3er piso, es grave la caída. Y fue levantado muerto. Escuche lo que dice la Biblia. Fue levantado muerto. Muerto. Eso es en el versículo 9.
Pero entonces en el 10 dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no temas, no se alarmen, está vivo. Entonces, ¿qué pasó entre un versículo y otro? No dice cuántos minutos quedó muerto. No dice cuántos minutos pasaron entre ir del otro lado y regresar de este lado. Pero un abrazo de alguien lleno de Dios lo trajo otra vez acá. Por cierto, aprovecho para decirles que está comprobado científicamente, pero la Biblia ya lo decía, que un abrazo puede sanar, un abrazo puede restaurar, un abrazo puede hacer muchas cosas. Ahora, ¿cuánto más un abrazo de alguien de Dios? Es que en un abrazo verdadero pasan cosas. Hay misterios que nosotros tenemos que entender. Cuando usted abraza a alguien con cariño, con amor, le está transmitiendo bendición. Le está transmitiendo bendición. Ahora, una cosa es que usted abrace a un vivo y otra cosa es que usted abrace a un muerto. Y aquí llega Pablo y en medio de un servicio hay un accidente. Cae de un tercer piso. En cualquier sitio se hubiese formado un escándalo, una gritería y se hubiese acabado el servicio. Pero Pablo llega, baja los 3 pisos, se acerca al muchacho que se cayó y le abraza. Y ese abrazo provocó algo. Pero lo leemos fácil. Bueno, resucitó, porque es que el versículo anterior dice que está muerto. Pero vamos a leer la versión española 1569. No la encontró Brayelin, la leo yo acá, después la busca. Voy a leer lo que dice. La versión dice, mírelo aquí para que confirme que Samuel, que está aquí la versión. Dice, entonces Pablo se derribó sobre él y abrazándole dijo, no se alboroten, que aún su alma está en él. O sea, tal vez se había fracturado, tal vez había entrado en coma, tal vez estaba grave, pero su alma todavía estaba en él. Y la Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. Eclesiastés 9:4 creo que dice eso. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque más vale perro vivo que león muerto. Entonces, su vida está en él. Y escuchen esto. Hay diseños eternos que pueden marcar un cambio en la forma como una mujer puede ministrar a su hijo, a su hermano, a su mamá, a su esposo, o como un padre puede ministrar a su hijo. Cuando alguien ora por alguien abrazándolo, el mundo espiritual reacciona diferente. Ahora, estamos hablando del coma, y yo aquí voy a hacer una pregunta. Cuando Pablo dice, el alma todavía está en él, pero el versículo dice que se acababa de morir, entonces hay una pregunta. Cuando una persona muere, el alma queda unas fracciones de segundo todavía alrededor del cuerpo. Sí. Entonces, bueno, es posible. Aquí dicen que 3 días. Para los que están, no van a ver el video. Con el cuerpo también tiene que ver. Sí, claro. Porque el cerebro normalmente tiene 7 minutos antes de... También está comprobado que una persona muere y la actividad cerebral queda unos segundos después, todavía activo. 7 minutos. Bueno. Está comprobado que hay personas que mueren porque están en el almorgue y eso vuelve y resucita. Ok, está comprobado que hay... Estoy repitiendo para los que van a ver el video. Que hay personas, dice Yairi, que está comprobado que hay personas que mueren, las llevan a la morgue y después se levantan. Y hay otros casos como la famosa catalexia. No sé si han escuchado la catalexia. Brayeli, ¿me puede buscar qué es catalexia? Para que ustedes puedan oír, escuchar, entender qué es catalexia. Entonces vamos a leer este misterio porque el versículo dice que estaba muerto y nosotros podemos simplemente evangélicamente decir, bueno, Pablo lo resucitó, pero sabemos que lo resucitó, pero estamos hablando de qué pasó entre el versículo 9 y el versículo 10. ¿Qué es catalexia? Es un trastorno neurológico repentino para
caracterizado por la pérdida total de la movilidad voluntaria y voluntaria, rigidez muscular y disminución extrema de presión vital. O sea, en pocas palabras, toda la vida se minimiza. La persona parece estar muerta o manteniendo postura fija durante muchos días. Entonces puede estar días como muerto y no está muerta. Escúcheme. Enterrarían así. Sí, es que hay personas que la han enterrado así. Y escúcheme, y hay muchos que los declaran muertos. Y hay personas que los declaran muertos. ¿Sí hay? Bueno, escúcheme, los declaran muertos. Imagínense el terror de una persona que escucha que lo van a enterrar y no puede hacer nada. Y la medicina y los médicos lo revisan y dice está muerto. Pero la persona está viva. Su espíritu está viendo todo. Su espíritu está viendo todo, su alma está captando todo. Ahora hay casos, escúchame, hay casos, averígüenlo. Hay casos donde después que exhuman personas, ven aruños porque la persona la enterraron viva con una catalepsia. Entonces, escúchame, yo no quiero entrar en detalles, en casos, en detalles. Yo quiero que ustedes sigan aquí conmigo porque estamos hablando, préstenme atención, estamos hablando de ese misterio del alma, de la mente. Ya aquí Cato y Samuel nos dijeron que 7 minutos después de la muerte el cerebro queda activo. Ya vimos de que hay casos, en internet hay muchos casos que se han grabado de supuestas almas que cuando hay un accidente quedan ahí y después parten. Pero también hay otro misterio. ¿Por qué las mascotas se quedan al lado de la tumba por días de la persona que murió? Como dicen que sienten su presencia. Entonces, sienten su presencia, dicen acá a la gente. Son misterios que hay que buscarle respuesta, ¿sí o no? Entonces, el espíritu no depende de órganos ni de estímulos físicos. La ciencia reconoce que en los estados de coma hay actividad cerebral reducida, pero está. Entonces, vamos a aplicar esto, ¿verdad? Porque hay personas que aunque parezcan inertes, sigue siendo un ser consciente para con Dios. Y lo tremendo es que ¿quién se le puede esconder a Dios? Entonces hay gente que dice, no, es que se murió después de estar 20 años en coma y no tuvo la oportunidad de conocer a Dios. Entonces la pregunta que vendría al caso es, si una persona está en coma, ¿no está consciente para con Dios? ¿Qué tratos puede tener Dios con esa alma? Nosotros hablamos de lo que desconocemos. Entonces, voy a entrar a la segunda parte si la primera parte quedó clara. O sea, no todo se acaba con el cuerpo físico. Hay gente que queda en la frontera, en el estado vegetativo, el estado de lo que se conoce como estado de coma o estado vegetal. Pero Dios sigue teniendo el control. Ya vimos que hay cuerpos, diferentes cuerpos. Ya vimos que hay casos como la catalepsia. Ya vimos que hay actividad cerebral y que la ciencia aborda todos estos temas. Pero también vemos que cuando hay quirófanos donde las personas mueren, los camilleros, los enfermeros, los médicos, las enfermeras dicen que ven cosas pasar en los pasillos, siluetas recorrer. ¿Qué es lo que ven? ¿Es un fantasma o es algo? Es algo que está ahí. Entonces muchos podrán decir o podrán ver el video y decir, no, eso es fantasía. Pero cuando usted lee la palabra de Dios en Job capítulo 4, vamos a buscarlo. Dice Job 4:15, ¿qué dice? Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Ajá. ¿Qué pasó por el lado de él? Un espíritu. Pero dice que el cuerpo de él lo sintió y se le pararon los pelos del cuerpo. Pero ¿qué más dice, hermano Alberto? Parándose delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro no conocí. Entonces escuche, primero dice que un espíritu, pero ahora un fantasma. Entonces, si la Biblia dice que a Job se le apareció que le pasó un espíritu y se le apareció un fantasma y se le paró delante,
Entonces, ¿los fantasmas existen o no existen? Sí existe. Eso ya lo dice la Biblia. ¿Qué más dice, hermano Alberto? Oí que decía, Ah, entonces, ¿será el hombre? si oyó que decía, entonces el espíritu le puede hablar al cuerpo humano. por lo visto. Entonces, ¿estás preparado para que un fantasma te hable? No, si estoy durmiendo, dale para allá. Entonces ve que el mundo espiritual va más allá de lo que nosotros podemos comprender. Porque está ahí un fantasma. Puede hablar, el mundo espiritual puede hablar, tanto del lado de las tinieblas como del lado de Dios. Y aquí esto nos lleva a entender lo segundo que les voy a explicar. Porque hay estados donde el hombre está aquí y no está aquí. Es más, le voy a poner un ejemplo. Usted puede estar aquí, su cuerpo, Y mi mente en otro lado. pero su mente no está aquí, su alma no está aquí, su espíritu no está aquí. Y te dicen, hey, estoy hablando con vos Ajá. y vos... Eso, estoy hablando con vos, préstame atención. Anda por el limbo. Ajá. No estar en una situación de Entonces vamos a explicar esto, pero más allá de simple distracción. sedación. Vamos a explicar esto, Freddy, desde el punto de vista espiritual, Milton. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Porque hay estados intermedios, repítalo conmigo. Ahí está. Ahí estaba en intermedio. Ay, Dios mío, y aquí es donde se pone complicada la cosa. Eutico cayó de un tercer piso. Entre el versículo 9, que dice que estaba muerto, y después el versículo 10, que dice que Pablo dijo, no teman, su alma todavía está en él, está vivo. Entonces, ¿dónde estaba Eutico? ¿Estaba allí en el piso? ¿Su alma estaba ahí con él? ¿O dónde estaba? Porque dijeron que estaba muerto. Preguntas que hay que hacernos. Pero vamos a buscar otros versículos. Quiero leer, o que leamos, 2 de Corintios 12, 2. Y vamos a tratar de explicar este misterio. Porque a Pablo le pasaron muchas cosas, no solamente con Eutico, a su propia vida, a su propia alma y en su propio cuerpo experimentó cosas. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, Ajá. si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Entonces parece ahí. Mira lo que está diciendo Pablo. Porque Andrea acaba de decir que se acordaba de la fecha cuando ella escuchó que Dios le habló. Lo escuchó con estos oídos. Sí. ¿Hace cuántos años? El 1 de junio 2023. 1 de julio 2023. Va a tener 3 años. La hermana Antonia hace tantos años. Jairi hace tantos años. Mire, nadie aquí, el diablo no puede torcer el destino de alguien que tiene una palabra encima. Entonces, aquí dice Pablo, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Entonces, ¿dónde estaba? ¿Estaba aquí? ¿Estaba allá? ¿Dónde estaba? Dice la Biblia y dice la teología, porque así es, que fue arrebatado al tercer cielo, donde se le dio a ver y a conocer cosas que son inefables y todo lo que ya sabemos. Pero aquí la pregunta es que no todo está, no todo estado es silencio. Algunos son transiciones espirituales invisibles. Entonces, a Job lo visita un espíritu, un fantasma. A Pablo dice que si en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, porque el mundo espiritual es real. Y tal vez usted no se da cuenta, pero hay situaciones, todo el tiempo, hay situaciones donde el mundo espiritual está en guerra por usted y por mí, por nuestros propósitos. Por eso es que pase lo que pase, suceda lo que suceda, usted tiene que saber que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Cuando nosotros leemos ese versículo, no estamos hablando de cualquier cosa, es que alrededor de nosotros hay una batalla. Si dice que te defiende es porque te están atacando. Si dice que acampa es porque está contigo, porque pelea, guerras que se pelean en el mundo espiritual. En pocas palabras, usted tiene que darle un aplauso a Dios porque usted no está solo, Dios te cuida. Dios nos cuida. Dios nos cuida también. Entonces, esta experiencia de Pablo, ¿verdad?, tiene implicaciones profundas. Porque dice, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Y ahí viene otra pregunta. Entonces, ¿cómo vuelan las brujas? Y entonces es fácil escuchar, no, de que vuelan. Ya va. El mundo espiritual oscuro
maneja códigos, maneja situaciones que a veces la iglesia cristiana desconoce. Nosotros tenemos que saber que la guerra espiritual es real. Te van a visitar demonios para destruir tu propósito. El infierno va a atacar tu familia, van a atacar todo. Pero tú tienes que entender que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero también vas a entrar a descifrar que si tú quieres profundidad, gloria y poder, tienes que meterte en terrenos profundos y tienes que empezar a orar para que el mundo espiritual se te pueda abrir. Porque la gente cree que una persona espiritual es porque pega gritos, otros creen que una persona es espiritual porque tiembla o porque tuerce los ojos. No, la espiritualidad no tiene que ver con eso. La espiritualidad tiene que ver con tu relación personal con Dios, tu corazón cómo está y tu comunión con Dios. Entonces, hay gente que está Dios preparándola para poderle mostrar el mundo espiritual. Entonces yo pregunté hace rato que qué pasaría si un fantasma te visita. Pero ¿qué pasaría si un ángel te visita? Todos queremos que nos visiten ángeles, pero nadie quiere que lo visiten espíritus, fantasmas. Y tal vez, como prediqué la semana antes pasada aquí, ya en tu casa hay espíritus instalados y los sacamos. Tal vez en tu corazón hay espíritus instalados y los sacamos. Pero el diablo siempre quiere tocar para entrar. Entonces quiero preguntar, ¿vamos bien o vamos mal? Vamos bien. Amén. Entonces, voy con lo tercero. El silencio externo no significa ausencia interna. ¿Qué significa eso? Una persona que está en coma, aunque le hablen, el silencio interno no significa ausencia. Perdón, el silencio externo no significa ausencia interna. A una persona que está en coma, le hablan, no responde. Le dicen, aunque sea mueve una mano para saber si me escucha, y no puede mover la mano. Entonces la persona dice, no, es que está completamente inconsciente, vegetal, ahí no hay nada. Pero de repente una lágrima corre por la mejilla de esa persona. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Y yo voy a explicarles algo que tiene que ver con un misterio espiritual que pasamos por alto, y está en el Evangelio de Juan, capítulo 11. En ese Evangelio pasa algo que la teología lo pasa corriendo, lo pasa por alto, pero que vamos a tratar de descifrar ese misterio. La ciencia ha descubierto algo sorprendente, y es que aunque una persona no responda, el cerebro, lo que decía Cato y lo que decía Samuel, puede seguir procesando sonidos. ¿Qué puede seguir procesando? Sonidos. Y es que el universo comenzó con el poder de la palabra. La palabra son sonidos. Y hay una prédica que está en mi canal que se llama Frecuencias Prohibidas, que yo explico todo esto. Pero la ciencia ha descubierto que una persona pueda que no responda, pero su cerebro sigue procesando sonidos. Sonidos. La persona cuando está en coma cierra los ojos. ¿Qué sentido le queda activo? ¿Cuál es la puerta directa a su alma? ¿Cuál es el canal donde el alma, el espíritu es alimentado realmente? Es el oído. Y es tan tremendo este canal, escúcheme, que la Biblia dice que la fe viene por el oír. La fe no viene por leer. La fe no viene por congregarse. Pastor, pero leer es importante. Claro, es un alimento importante. Hay que leer, hay que orar, hay que ayunar, hay que congregarse. Y la lectura, escudriñar las escrituras porque en ellas aparece. Claro que hay que leer y es súper importante. Pero la fe viene por el oír. ¿Por qué no viene por otra parte? Como dice la Biblia. Porque el canal del oír es algo que no se puede destruir así nomás. El cuerpo, una persona puede tener un accidente y el cuerpo queda frágil, pero el sentido del oír conectado a su alma queda ahí. Y la ciencia ya lo ha descubierto. Entonces miren lo que pasa en Juan 11:43.
está la escena de Lázaro que está muerto. Ya las hermanas le dijeron que ya había 4 días, que si él hubiese estado aquí mi hermano no había muerto. Y Jesús pregunta, ¿dónde le pusiste? Escuchen este misterio. Jesús pregunta, ¿dónde le pusiste? Y ellos dijeron, Señor, ven y ve. Lo llevaron a la tumba, usted conoce la historia, había una piedra y Jesús dice, rueda en la piedra, ya hay muchas prédicas sobre eso. Pero hay algo que pasa en el versículo 43. ¿Qué es lo que dice el versículo 43? Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Qué fue lo que dijo? Ven fuera. Lázaro, Ven fuera. pero lo dijo a gran voz. O en pocas palabras lo dijo gritado. Lo gritó. La pregunta, ¿lo gritó para que escucharan los que estaban ahí? ¿O por qué lo gritó? ¿Lo gritó al mundo espiritual o lo gritó para la gente que estaba ahí? Lo gritó al mundo espiritual. Ahora, es tan importante entender lo que nosotros oímos, el poder sobrenatural que hay en lo que entra por tus oídos, que mira lo que dice Marcos 4:24. Dice la palabra, les dijo también, mirad lo que oís. Ya va, ¿cómo usted puede mirar lo que oye? Verdad. Miren los misterios que hay. Jesús está revelando un código. Mirad lo que oís. Porque tus ojos naturales no lo pueden ver, pero tus ojos espirituales sí lo pueden ver. Porque con la medida que medís, os serás medido. Y aún se añadirá a vosotros. ¿Qué se va a añadir? Lo que oís. O sea que si usted está escuchando pura basura, ¿qué es lo que se le va a añadir a su vida? Si usted está escuchando puras insolencias, puras palabras soeces y puras cosas que no sirven, ¿qué es lo que se va a añadir a su vida? Entonces, ¿qué pasa? El entorno de nosotros es tan importante. Lo que tú hablas en tu casa, como te hablan a ti, que aquí hay códigos porque se añade lo que oímos. Cuando Jesús se está parando frente a la tumba de Lázaro, Jesús está diciendo, Lázaro, ven. No le está diciendo, Lázaro, ¿me oyes? Lázaro, ¿será que estás por ahí? Él le está añadiendo algo a la vida de Lázaro. Le está añadiendo algo a su alma. Le está diciendo, la muerte te metió ahí, pero yo vengo y quiero añadir algo a tu vida, a tu alma, a tu espíritu. Ven fuera. Le cambió, lo desató y lo trajo. No sé si me estoy haciendo entender. Ah, ok. Pensé que era algo de acá de... Ajá. Es correcto. Cuando el episodio donde la hija de Jairo es sanada, Jesús le dice Talita Cumi y estaba muerta. Pero él habló. Ahora, a veces tu pareja puede estar muerta espiritualmente, decir, no, es que es un borracho, ese no va a cambiar, no, es que esa mujer no va a cambiar. Pero si tú le hablas a lo que está muerto, ¿qué podría pasar? Porque lo que se añade, y fíjense que estamos hablando del tema del coma, pero resulta que hay gente que está en coma espiritual. Dicen, no, ya ese no cambia, ya esa no cambia, no hay esperanza para el drogadicto, para la prostituta, si hay esperanza. Lo que necesitas es alguien que le añada a tu alma vida y no muerte. Por eso tienes que prestarle atención, cómo llegan hablando a tu casa, cómo llegan hablando a tu negocio, cómo llegan hablando a tu carro. Tú tienes que cuidar, porque se te añade lo que oyes. Ahora, el que está en coma, si está escuchando, no hay esperanza, no hay solución, no se puede, ya se va a morir, entonces eso es lo que están añadiendo a su alma. Si ustedes ven el caso de Noelia, a la que se le aplicó eutanasia, toda su vida ella lo que escuchó fue tragedia. Pero hay una parte en una entrevista donde ella dice, si yo no le importo ni a mi padre, porque si le importara, me buscara. Me hubiese buscado. Apareció ahora último, según lo que dice en la entrevista. Yo no conozco bien el caso. Si me estoy equivocando, me disculpan. Pero ella dice en la entrevista que no se preocuparon por mí.
Viví con ausencia de cariño. Entonces lo que añadieron a su alma es muerte. Entonces usted tiene que también prestarle atención a algo que se llama, y voy a pedirle a Brayerlin que me ayude con esto. ¿Qué es el lenguaje interno? Y usted tiene que prestarle atención a eso, porque muchas veces usted está esperando que alguien lo saque del coma espiritual, y nadie va a llegar a sacarte del coma espiritual. Usted tiene que salir hablándose diferente. ¿Qué es el lenguaje interno? El diálogo o voz interior silenciosa, un monólogo continuo como Entonces, el diálogo interno es esa voz que está dentro de ti, es como un monólogo constante que te dice no sirves, que te dice no puedes, que te dice no vas a alcanzar nada, nada va a cambiar, el problema sigue, no hay solución, no hay esto. ¿Y qué es lo que sucede? Que llega Dios y te dice, ya va, cambia tu lenguaje interno, porque es como te hablas a ti mismo. Y si usted empieza, estoy feo, estoy gordo, estoy viejo, estoy enfermo, ese es tu lenguaje interno, tu alma lo va a cargar y se va a volver una realidad, porque dice que se va a añadir lo que hablas. Entonces yo quiero preguntarle, ¿cómo se está hablando usted? ¿Cómo es su lenguaje interno? ¿Cómo es su monólogo interno? Su voz interna, su lenguaje interno. Voy a leer este versículo, o es más, quiero que usted lo busque, porque este video, esta enseñanza va a trascender y va a llegar a muchas personas, no solamente los que están aquí, porque mucha gente necesita entender que hay que salir del coma espiritual, de ese misterio, porque así como hay coma físico, hay coma emocional, hay coma espiritual. Entonces, miren lo importante que es lo que dice Isaías, capítulo 40, versículo 29, 30 y 31. Isaías 40, 29. Pregunto, ¿vamos bien? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos siendo alimentados de buena manera? Ok. ¿Qué es lo que dice Isaías 40? 29. Voy a leer acá Isaías 40, 29. Escuche lo que dice la palabra del Señor en Isaías 40, 29. ¿Ya lo encontró? Amén. Escuche. Dice, Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta. Multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Entonces, ¿cómo puede Dios hacer esto? Porque la persona que entiende cómo trabaja Dios en su alma, entonces usted pueda que se sienta débil, que se sienta triste, pero cuando llega ese lenguaje interno y es cambiado por la voz del Espíritu Santo, entonces dice que algo empieza a suceder dentro de usted. Y lo que está en coma, lo que está muerto, lo que está grave, lo que está ahí debilitado, dice que Él empieza a dar fuerzas al cansado. La versión de ustedes, ¿cómo dice? Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Esta versión dice, Él da fuerzas al cansado y al débil aumenta el vigor. Versículo 30. A los jóvenes pueden cansarse y fatigarse. Hasta los más fuertes llegan a caer. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Amén. Todo tiene que ver con lo que está cargando tu alma. Y todo es un conducto del oído. La fe viene por el oír. Usted tiene que prestarle atención a lo que está cargando en su alma. Lo que te hablas, lo que te dicen, lo que escuchas. Por eso la Biblia dice, códigos, examínalo todo. Desecha lo malo y retén lo bueno. Muchas de las cosas que a ti te pasan, que te entristecen, no es lo que está pasando lo que te entristece. Valga la redundancia, se me lengua la traba. Lo que te está entristeciendo es la forma como estás interpretando lo que te está sucediendo. Es como te hablas a ti. Te botan del trabajo. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Y ahora te empiezas a bombardearte de cosas en vez de confiar en el Señor. Bueno, me botaron del trabajo, ok, Dios me sostiene mientras sale una oportunidad mejor. Si Dios permitió que saliera de aquí es porque viene algo mejor.
Se pinchó el carro. Bueno, de algo me está guardando Dios. Ay, ¿qué voy a hacer ahora? Ay, ¿ahora a quién llamo? Dios tiene el control de todo. Amén. Entonces, entender eso cambia nuestra perspectiva. Amén. Amén. Entonces, el otro versículo que estamos leyendo es el de Juan 11. Cristo levanta la voz y le habla a un muerto. ¿Estaba muerto o no estaba muerto Lázaro? Sí. Entonces alguien que aquí esta noche me diga cómo lo escuchó. Que su espíritu estaba vivo. El alma. ¿Cómo escuchó el muerto? Por ahí el alma rondando. ¿Con qué oído lo escuchó? Con el oído del espíritu del alma. Preguntas que van a quedar ahí, que tenemos que descifrar. Entonces vamos a leer el versículo 43 que estamos leyendo. Le dijo: Lázaro, ven fuera. Su cuerpo estaba inerte, sin señales de vida. Sin embargo, su espíritu respondió a la voz divina, mostrando que la vida interior no depende de la exterior. Amén. Dios estaba revelando que nosotros podemos dar vida. Vida. Entonces, cuando usted entiende esto, usted ve pasajes. Vamos a leer ese vino del cielo. Ese está en Isaías 40:13. Ese me va a servir para lo que quiero decir. Eso vino del cielo, que Dios me ama mucho. 4:13, Juan. No, sí, pero ahorita vamos para Juan. Quedémonos en Isaías 40:13. ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? Entonces, ¿Quién puede servirle de consejero? ¿quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? No, es que Dios lo acompañó hasta aquí. Ah, después de la muerte no lo puede acompañar. Ah, en el coma no lo puede acompañar, porque es que el cuerpo está apagado, entonces Dios no lo puede acompañar. O sea, ¿quién puede medir el alcance? ¿Ve cómo me ama Dios que Brayerlin trajo el versículo? Nadie. Es profeta, no eres profeta. Entonces, nadie puede medir el alcance. No hable lo que no entiende. No diga eso no es de Dios, porque usted no sabe. Hablamos, por eso es que la Biblia dice que muchos se envanecen hablando de lo que no entienden, de lo que no comprenden. El mundo espiritual es muy, muy, muy profundo para yo decir esto sí, esto no, y hay que escudriñar. Por eso dice la Biblia: escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Entonces, ahora sí vamos a buscar el pasaje que estaba diciendo de Juan capítulo 4. No, mentira, ¿cuál fue el que dije? 4:13, sí, 4:13, gracias. Juan 4:13. Respondió Jesús y le dijo: Ajá. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Entonces mire lo que está diciendo, porque está hablando con una persona y la persona le está diciendo: ¿cómo me pides tú a mi agua? Porque pensó que le estaba hablando de esa agua, del agua del pozo, agua física. Entonces usted lee versículos que dicen: mi alma tiene sed de Dios. Ya va. ¿La sed del cuerpo es la misma sed del alma? Entonces tienes el cuerpo y tiene sed el alma. El alma. Al cuerpo se le da agua líquida. ¿Cuál agua se le da al alma? Espiritual. Entonces llega Cristo y responde en el versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces está hablando de eso que tu alma y mi alma necesitan todos los días. Y es encontrar sustento en Dios, alimento en Dios y la bendición del Señor. ¿Y por qué llegamos a este punto de que estamos hablando del coma? ¿Qué tiene que ver todo esto? Tiene que ver con lo siguiente: la pregunta del $1.000.000. Si un coma dura el tiempo que sea, esa alma está solamente pendiente de lo que está pasando en la clínica, en la habitación, en la cama, o el alma está experimentando otro tipo de cosas, está experimentando otro tipo de situaciones. Está experimentando. Yo digo que siempre está ahí porque está por todos lados. Yo pienso que se está moviendo. Yo pienso que no solamente está ahí. Claro. Que no solamente Está por todos lados. Está ahí al lado del cuerpo. ¿Será que en ese lapso del coma algo está sucediendo con esa alma? Sí. ¿Qué puede estar sucediendo con esa alma? Porque escúcheme, toda persona
cualquier ser humano sobre la tierra, cuando muere, el espíritu vuelve a Dios. El cuerpo se vuelve polvo, pero la guerra es por el alma. La guerra es por el alma. Por eso es que el misterio se desata en el Salmo capítulo 11. Salmo capítulo 11, versículo 1. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? El alma no va a escapar si está segura en Cristo. El alma no va a escapar. Lo tremendo es que cuando usted entiende que está en Dios, su alma está segura. Porque cuando Cristo dice que Él no es de este mundo, es porque les voy a explicar algo. El cuerpo es un vehículo temporal del alma. Por eso Cristo dijo, no le teman al que mata el cuerpo, y más nada puede hacer. Pero su alma y mi alma saben que nosotros no somos de este mundo. Nosotros pertenecemos a la eternidad. Por lo tanto, el alma que está en Cristo no puede escapar. Pero el alma que está sin Cristo vive terrores. Y es tan terrorífico lo que vive que aún, aunque no esté en coma, miren lo que dice el libro de Job, por favor búsquenlo. Vamos a leer el Salmo mejor, Salmo 16, 7, disculpe. Esto es tan tremendo, entender esto. Cuando usted entiende que el cuerpo es un vehículo del alma y que es temporal, pero la salvación es eterna y que nosotros no podemos huir, nuestra alma no va a huir porque está segura en Cristo, entonces usted entiende lo que dice el Salmo 16, 7, 8 y 9. Salmo 16, 7, 8 y 9. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. O sea, cuando Flor está durmiendo, ¿quién está durmiendo? ¿Ella o su cuerpo? Su cuerpo. ¿Y a su alma qué le está pasando? La están aconsejando. Pero quien te puede aconsejar puede ser buenos consejos o malos consejos. Pero como a ti te visita y te llena Dios y el Espíritu Santo y su presencia, entonces se aconseja tu alma. Amén. Bueno, creo yo que Dios es el que te visita, ¿no? Mire la cara que está sola a ver quién es que lo visita. ¿Quién te visita? Entonces, mire lo hermoso de esto. Dice, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Qué más dice? A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está en mi diestra. Porque está en a mi diestra. Mira lo que dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Entonces, si está en coma, si está durmiendo, si está despierto o si está donde esté, ¿dónde está Dios? Ahí. Ahí. Entonces, Dios tiene maneras de tratar con el alma. Hay gente que mientras está en coma regresa y cuenta experiencias sobrenaturales porque es Dios que tiene un trato con el alma, no con el cuerpo. Dios tratando al alma, Dios haciendo muchas cosas, pero mientras nosotros dormimos, Dios también nos puede visitar. ¿Qué más dice ese versículo? Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Ajá. Mi carne también reposará confiadamente. Entonces miren esto, ahí está hablando de que el alma se alegra, pero la carne reposa confiadamente. Por eso es que hay gente que le pasa lo contrario. El capítulo 7 de Job, versículo 13 y 14. Job 7, 13 y 14. Cuando digo, me consolará mi lecho. Entonces, la versión de Brayelín debe decir algo así como, cuando digo que me voy a acostar.
Cuando pienso que en mi lecho, en mi cama, hallaré consuelo, cuando digo que me voy a acostar para reposar, para descansar, ¿qué pasa, Alberto? Mi cama atenuará mis quejas. Esos son los planes que tiene. Me voy a acostar, dice Simón. Bien, mi cama me dará consuelo y el sueño aliviará mis quejas. Entonces dice, todo lo que yo tengo cargado en el alma, todo lo que me está pasando, toda esta situación, yo digo, Berta, le voy a dormir para descansar. Sí. En la cama voy a descansar. Entonces se va a acostar con un plan para que su alma... Entonces hay gente que quiere dormir para que su alma tenga paz. Pero resulta que aún durmiendo, aún inconsciente, aún apagado su cuerpo, el alma le pasan cosas. ¿Qué es lo que le pasa ahí, Alberto? Entonces me asustas como sueño. Con sueño. Con sueño. Y me aterras con visión. O sea, que son sueños que entonces hay gente que se va a dormir no ayudan a nada. y está siendo aterrorizado con sueños. Entonces hay gente mala que entra en coma. ¿Y usted qué cree que le está pasando a su alma? Dios lo está tratando. Y hay mucha gente que vuelve del coma y busca cambiar su vida porque tiene experiencias sobrenaturales que le cambian la vida, porque Dios tiene formas de tratar con la persona. Entonces no hay nada más bonito que usted coloque su confianza en Dios y que usted se vaya a acostar tranquilo y tranquila sabiendo que Dios sustenta su sueño. Pero hay gente que se va a acostar y lo que el sueño en el mundo onírico lo que hacen es que lo aterroriza su alma con pesadillas, con cosas. Por eso las palabras de David, en paz. Esas palabras de la Biblia, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eso es algo que solamente las personas que están en Cristo pueden entender. El mundo espiritual no se acaba con el cuerpo que se apaga. El mundo espiritual no se apaga con la inconsciencia de un coma, ni con el sueño, ni con nada. Te pueden visitar entidades para aterrorizarte. Te pueden visitar entidades para aconsejarte. Y ¿sabe qué es bonito? Que te visite una entidad espiritual de parte de Dios para aconsejarte. Y lo que no escuchas por las buenas, entonces a tu alma le dan trato. La teoría que dice que mucha gente cuando va a morir, muchos ven cosas terroríficas, como hay otros que ven ángeles que dicen que vienen. Sí, porque a la hora de la muerte es donde la gente parece que, aún muchos dicen que les pasa una película de toda su vida, otros dicen que ven demonios, que ven sombras, que ven todo. Su muerte es terrorífica, es dolorosa, es angustiante, es terrible, pero hay personas que mueren en paz. ¿Y sabe cómo dice la Biblia que mueren los que están en Cristo? Esta promesa, que están viniendo versículos aquí a mi cabeza, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 28. Primera de Crónicas 29, 28. Y con ese voy terminando. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón su hijo. ¿Cómo murió entonces David? En buena vejez. Murió en buena vejez. Dígale que está a su lado, así voy a morir yo. Ven, así voy a morir yo, Simón. En buena vejez. Ay, pastor, no hable de muerte. Claro que sí. Dice la Biblia que el que está en Cristo, No, con 90 años morir es también. ganancia. Nadie, obviamente, ninguno se quiere morir. Pero hay una palabra, hay una promesa para el alma que es aconsejada. Dice, morirán en buena vejez. En buena vejez. Lleno de días, vigorosos, verdes, prósperos, ricos, llenos de salud. Amén. O sea, pastor, aquella muchacha que se hizo la eutanasia, ella pensaba que después de muerte iba a descansar. Exactamente. Entonces, a eso no los quiero llevar. La Biblia dice que morirán en buena vejez, vigorosos, verdes, prósperos, llenos de días. Pero la gente que busca el suicidio, que busca la muerte pensando que va a descansar, No descansó nada. es peor, porque va a ser
una situación tan terrible, que si ustedes leen la historia del rico y Lázaro, lo abrió sus ojos estando en tormento ya del otro lado. Y trató de que por lo menos Abraham, dile a Dios que envíe a alguien a mis hermanos. Ya no podía hacer nada por su alma y trató de que hicieran algo por sus hermanos. Bueno, a veces dice que descanse en paz, sí, exactamente, es otra cosa, descanse en paz. Hermanos, hay que buscar de Dios. Hay que buscar de Dios. Porque la única manera de encontrar paz es en Cristo. Y la única manera de seguir disfrutando paz después de la muerte es en Cristo. Es en Cristo. Entonces, envíale a mis hermanos. Él dijo, allá tienen los que predican. Óiganlo. No, pero si alguien se despertara de los muertos y fuese, ellos van a creer. Escúcheme. Y la respuesta es tan terrible que dice que si no le creen a los que predican la palabra, ni aunque se levanten de los muertos y les digan, van a creer. Porque hay gente que piensa que todo esto es mentira, que el mundo es, que hay gente que dice, muerto el perro se acabó la rabia, y resulta que la muerte no es el punto final. Y eso es lo tremendo de todo esto. Entonces, hoy yo les he compartido este tema que espero que haya sido de bendición para todos, como sé que va a ser de bendición para los que vean el video, y que podamos reflexionar sobre nuestra vida, porque Dios nos ama. Amén. Y Dios quiere que busquemos sus caminos. Amén. Y denme un chance para hacer un llamado. Si hay personas ahí que están viendo el video y no han entregado su vida a Cristo, que están pensando en el suicidio, que están pensando en buscar otras opciones, no lo hagan, porque el camino, la verdad y la vida se llama Cristo. Amén. Así que le damos un aplauso a Dios. Dios me les bendiga a todos. Amén.